observar el estudio del tabernáculo de David. Hemos estado hablando del tabernáculo de David, el sistema legal por un sistema de gracia que no David así. Lo vamos a abrir ahora en el libro primero de Samuel para estudiar la razón. Dispuso hacer ese cambio. Y entonces vamos a averiguar por inferencia cuándo va a hacer los cambios, o mejor dicho, por qué hoy está haciendo cambios. Quiero decirles nada más que en el tabernáculo de Gabaón, que era la parte sin el lugar santísimo, y el tabernáculo de Sión, que era la parte del lugar santísimo, se instituyeron dos sacerdocios. El sacerdocio según Abiatar, o de Abiatar, no según Abiatar, sacerdocio encabezado por Abiatar, que era descendencia de Aarón, se quedó en Gabaón. Y el sacerdocio de Sadoc fue instalado en Sión. Quiere decir que el día de hoy los adoradores tipo tabernáculo de Moisés se les podría llamar sacerdocio de Abiatar. O sea, en ritos y ceremonias. Y no nos referimos solo a iglesias que tienen ritual visible, sino nos referimos a protestantes, a evangélicos, que sus cultos son muertos. Rituales también, rutinarios. Entonces ese sacerdocio de Abiatar. Y luego el sacerdocio de Sadoc es el de Sión. Los gabaonitas y los sionitas son las dos clases de sacerdocio. El sacerdocio sionita es el sacerdocio avivado. Ya ustedes saben que esa división es absolutamente visible el día de hoy. Los pentecosteses, tipo pentecostal, el evangelio, y los de tipo conservador. Ahí están los gabaonitas y los sionitas. Muy interesante. Pero también quería decirles que cuando se establecieron estos lugares, por ejemplo, el tabernáculo de Sión, de David, Sión era una fortaleza que estaba dentro de Jerusalén. O sea que dentro de Jerusalén estaban los sionitas, pero no todos los de Jerusalén eran sionitas. Y también debemos saber para entenderlo que ese establecimiento del tabernáculo de David, entonces por estar en Jerusalén, quedaba en Judá. Y Judá es alabanza. O sea que entonces el tabernáculo de Sión estaría sostenido, ya no en figura, sino que literalmente en medio de la alabanza. Por eso estamos insistiendo tanto en la alabanza. Es tipo alabanza. El otro no. El otro es absolutamente terreno, pegado a un monte, en rutina. Matar corderos, hacer incensar, esto y lo otro. Nada espiritual, sino solamente figurativo. O sea que en Gabaón se quedan con las figuras y en Sión nos quedamos con los efectos espirituales. Muy bien, cuando Samuel fue llevado al templo de Silo, al tabernáculo, de Silo, que es el inicio de la decadencia del sistema mosaico, cuando Samuel fue llevado por su madre a Silo, Dios estaba llamando un sacerdote para restaurar la visión en Israel. ¿Qué había pasado? Que el sacerdocio de Elí había decaído
caído de tal manera que la visión, dice la Escritura, había desaparecido. Vamos a verlo a su tiempo. Pero empecemos aquí en el capítulo 1 de Samuel. Vamos a ver, por ejemplo, que Elí era el visionario, entre comillas, del sacerdocio. Fíjese qué tal estaría el sacerdocio, que el más alto, el que más miraba, que era Elí, por ser el sumo sacerdote, confundió el derramamiento de espíritu en Ana con una embriaguez. Locos, ¿verdad? Nosotros somos como Ana, que hemos logrado por la misericordia y gracia de Dios acercarnos al altar y derramarnos. Entonces, cuando estamos derramados, ellos nos confunden por borrachos. Igual que en el aposento alto. Están borrachos. ¿Se acuerdan? Eran 120 Anas en el aposento alto. Pero ¿qué dijeron los gabaonitas que estaban afuera? Están borrachos. ¿Hasta cuándo, 1:14 de 1 Samuel, hasta cuándo estarás ebria? Le dice el sacerdote. ¿Qué digo sacerdote? El sumo sacerdote. El que tenía Urín y Tumín. El que tenía Efod. Le dice a esa mujer, está borracha. O sea que no distinguía el día de la noche. Cuando el Señor Dios vio eso, vio la ceguera de su sumo sacerdote, decretó terminar con él, quitar el candelero. Aquí tenemos el caso de un cortamiento sacerdotal. Pero no solamente era eso, hermano, no solamente era porque ya no miraba, más bien no mirar era efecto de otras cosas. ¿Efecto de qué? Dice el 2:12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Bueno, hermano, al fin y al cabo quizá, vamos a decir, hasta cierto punto Elí pues no podía convertir a sus hijos, pero no les había dado buen ejemplo, no los había educado, no los controlaba, y lo peor, aquí lo que se señala es que los tenía en el sacerdocio. Es como que si nosotros tuviéramos un hijo borracho, nosotros los ministros, pastores, tuviéramos un hijo borracho, pero como es el hijo del pastor, pongámoslo de diácono, o pongámoslo de copastor. Entre chupa y chupa, igual, pero como es el hijo del pastor. Y dice que no solamente, mire, hasta da pena, hermano, leerlo, dice en el verso 20, mira, Elí, con razón que no miraba, hermano. Si no miraba a sus hijos, menos iba a mirar a otros. Y este celo, hermano, debemos nosotros tenerlo, nosotros sacerdotalmente con nuestros hijos, pero hasta donde alcanza nuestra vista, controlarlos. Dios se enojó tanto que Dios sentenció a Samuel y le dijo, yo honro a los que me honran. Capítulo 2:30. Yo honro a los que me honran y a los que me desprecian, David, porque entendiendo todos estos detalles nadie los va a mover. Y para que el tabernáculo de David fuera creado, se necesitaba que hubiera primero una decadencia del otro tabernáculo. Cayó en desuso el otro tabernáculo. Y dice que entonces Dios lo sentenció en el verso 31, yo cortaré tu brazo. O sea, no tendrás poder. Quitaré tu brazo, cortaré el brazo de la casa de tu padre. 32. Verás tu casa humillada, mientras
tierras Dios colma de bienes a Israel. En otras palabras, mientras yo voy a dar prosperidad y avivamiento a otros, a ti te voy a cortar del avivamiento. Va a estar seco. Mientras otros van a estar brincando de gozo, tú vas a estar seco totalmente. ¿Qué castigo más tremendo? Y yo me suscitaré, 35, un sacerdote fiel. Y va a llegar al colmo, le dice el Señor, el castigo, que tu descendencia, tus hijos, tus descendientes van a venir a pedir trabajo a ti, al nuevo instalado. O sea, van a tener que venir a pedir por favor que les den un bocado de pan para vivir. Está destituyendo prácticamente el sacerdocio de Elí. Y claro, hermano, en esas circunstancias estaba, y usted lo va a leer aquí, que dice en el capítulo 4, verso 22, traspasada es la gloria de Dios, porque ha sido tomada el arca de Dios. Ahí se llegó ya al extremo, pero en el capítulo 3, hermano, dice, capítulo 3, verso 1, la palabra de Jehová escaseaba. Eso era lo que estábamos. Escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. O sea que cuando en una congregación empieza a escasear la visión de Dios, empieza a desaparecer lo sobrenatural, o no hay, nunca ha habido, pero a veces hay y se desaparece, es indicio de que Dios está ofendido. Está ofendido. Había escasez de visión. Lo estoy leyendo literalmente. Escaseaba la palabra de Jehová. Entonces, ¿cómo se alimentaban? Con palabra humana. ¿Cómo vivían? Con palabra humana. Ya no había profecía, ya no había profeta, ya no había nada más que rito y ceremonia. Y usted deme una cantidad de gente, por espiritual que haya sido, métala usted en una rutina religiosa en donde Dios no hable. En 4 meses, 3 meses, que digo un mes, están más secos que una hoja que cae de un árbol. Se extinguió la palabra de Dios. Y es muy asombroso que nosotros veamos que cuando el arca del pacto, el arca de Dios, fue tomada prisionera, imagínense, hermano, que tenía ya, pasaron más de 20 años, sin lugar santísimo. Y ellos siguieron su vida, aunque cayó luego Elí, murió, se desnucó. No estamos contando la historia de Elí, por eso tenemos que pasar rápidamente por estos pasajes, hasta que la presencia de Dios entonces fue quitada del tabernáculo de Silo. Ahora note, no había visión, no había sacerdocio, arreglados y volvieron a sus puestos de mercado. Entonces, ¿qué hizo el Señor? No volvió a entrar a limpiar. ¿Qué hizo? Se fue. Y desde arriba, el monte de los olivos, vio el templo sin él. Es que la idea ahí es, hermano, que él entró a limpiarlo para usarlo. Pero como lo volvieron a llenar, se fue. Alarma a la gente que constantemente le está dando puerta al enemigo, hermano. El Señor está haciendo procesos de liberación el día de hoy, igual que en el templo. Él va a empezar a sacar todo, hoy saca una cosa, mañana otra. Puede hacer que el proceso sea largo, que se lleve tiempo largo, no sabemos cuánto. Hay procesos de meses de estar constantemente ministrando, pero que cuando se cierre el ciclo de ministración, se cierra la puerta, porque si no, el Señor la próxima vez se va. No serían de salvación, porque siguió siendo
acompañamos del Señor, pero sin su presencia. Entonces, ¿qué hizo Él? Lo destruyó. Y dijo, ¿veis ese templo? Lindo templo, precioso, maravilloso, trazado por Dios, planeado por Dios. Pero de eso no quedará piedra sobre piedra. Y eso se figura, porque lo dice en el Nuevo Testamento, el que viole el templo de Dios, el tal será destruido. Y está hablando del cuerpo. Solo por la misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos. ¿Verdad que todos estamos aquí, hermanos? Es pura misericordia. ¿Cuántas veces habremos violado el templo de Dios? ¿O no? Seguro, lo hemos violado. Pero el Señor en su misericordia dice, ay, mi hijito, otra vez se equivocó, le voy a dar otra oportunidad. O si no lo dice el padre, lo dice el hijo. El hijo le dice, padre, mira, porque el padre toma la hoz para cegar, y le dice el hijo, otra oportunidad, padre. Esa es la intercesión. Esa es la intercesión de Cristo. Y entonces le dice, otra oportunidad, padre. Voy a abonarlo, voy a visitarlo. Se echa la culpa a él y dice, con decir lo voy a visitar, quizás no lo he visitado lo suficiente. Lo voy a visitar, eso sí, padre, si el año entrante, porque dice la parábola un año, si el año entrante no da fruto después de lo que voy a hacer, córtala. Entonces termina la intercesión. Entonces Cristo seguramente dice al año siguiente que el Padre no se le va ningún detalle. ¿Cómo está el árbol tal? Ah, sí, Padre, vamos a ver. Oh, Padre, no hay fruto, Padre. No hay fruto. Bueno, no hay más remedio. Vamos a cortar. Oh, hay fruto, aunque sea poquito. Ah, qué alegre. Esperemos, ahora ya va a crecer el fruto. Hermano, eso es para la gente que se está ministrando y estamos a veces revolviendo un tema con otro, pero queremos aprovecharlo, que cierre puertas después de haber sido ministrado. Porque ahí tenemos la perplejidad de que a una persona se le puede liberar de todo eso. Y como volvió a abrir puertas después, está otra vez llenita de lo mismo o peor. Y entonces, hermano, esa tarea es sin fin. Pero cuando hay deseo de reestructuración, que el alma se rinde y se pone al servicio del Señor, se cierran puertas y ahí termina. Muy bien, entonces, igual que Cristo abandonando el templo de Jerusalén, es no quedarse con un tabernáculo manchado. Eso es exactamente lo que dice el Nuevo Testamento. No os juntéis con los que llamándose hermanos hacen esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pone la lista y dice, con los del mundo no importa, júntense, dice, porque hay necesidad de juntarse con ellos, porque no se podría vivir en el mundo si no tendríamos que relacionarnos con el mundo. Y él mismo dice, tendríamos que salir del mundo. Mire qué cosa más clara. Por eso el arca de Dios estuvo con los filisteos. Claro, no los ayudó, no los sirvió, más bien les hizo juicios, pero estuvo ahí en vez de estar en su casa. Prefirió estar en la calle y no en su casa. Hermano, ¿qué fue lo que hizo Cristo? ¿No prefirió predicar en la calle que en el templo? ¿Y por qué cree usted que no estaba el templo si el templo era el adecuado? El templo tenía todos los elementos para que ahí se predicara. Prefirió sin tribuna, sin púlpito, sin nada, una barca que se decía en el mar y no el templo. ¿Por qué? Pues estaba manchado. Yo me temo, hermano, que muchos templos están manchados. Y cuando digo manchados, no me refiero a que haya algún templo, congregación sin pecado. Claro, no lo hay, pero me
refiero, cuando digo manchados, consintiendo el pecado. Porque está bien, pueden ignorar pecados, pero no al saberlos, consentirlos. Ahí está el punto. Entonces Dios se va. En el capítulo 5 de 1 de Corintios se habla de un hombre que estaba continuamente pecando. ¿Y qué pecaditos? ¿Qué pecaditos, hermano? Que ni aún los impíos los cometían, dice. Y entonces Pablo señala y dice, ¿por qué ustedes están envanecidos de que la presencia de Dios está con ustedes y consienten a un pecador de ese tamaño? Fíjese qué cosa. Les dice, más bien debían de estar avergonzados de tener a un hombre tan sinvergüenza en medio de la congregación. Échenlo. Y yo voy a llegar y lo voy a entregar a Satanás, para que siquiera su espíritu se escape. Aunque no escape el cuerpo. Esos son los juicios de cortamiento. Y el Señor, hermano, a mí me ha indicado que por medio de la Santa Cena va a eliminar gente. Y me ha ordenado el Señor que le demos Santa Cena a todos. Así que ahora va a ver usted, va a ver que vamos a estar muy pródigos. No hay más que falten ahí. Porque a través de la Santa Cena va a podar y va a cortar. Por eso la Biblia dice que el pastor no le debe evitar la Santa Cena. Examínese cada uno. ¿Va a tomarla? La va a tomar, sí, como no la voy a tomar. Y uno sabe que anda mal, ¿no? ¿Sí? Y va a haber debilitamiento de algunos, enfermedades de otros, y otros van a caer con sus infartitos. Para empezar, un pastor refiere en su libro que él era pastor en una iglesia muy pequeña en un pueblo en el norte, y el Señor le mostró algo semejante, fíjese, hermano, algo no igual, pero algo así que él quería hacer juicio, iba a hacer juicios. Y el hermano tenía la lista y podía ir a mostrar las tumbas en el cementerio del pueblo de hermanos que el Señor le había dicho que iba y los había cortado. Ahí estaban sus lápidas. Porque el Señor quiere, si su tabernáculo va a ser restaurado, quiere que sea restaurado en santidad. No vale la pena, hermano, una apariencia de piedad. Hemos nosotros estado un poquito acelerados y me va a hacer el favor de oírme esto y entiéndalo. Entiéndalo con ojos y oídos circuncidados. No hemos perdido nada con ponernos amplios en el sentido del legalismo, no ser tan legalistas. Yo debo decirle que la iglesia, el LIM, empezó sin legalismo. Era una cosa tremenda, hermano, cuando empezamos. Pero se nos sumó mucha gente que venía de iglesias legalistas y nos invadieron. Y se volvió un legalismo. Yo he peleado 18 años, tengo de estar peleando con el legalismo. Tampoco voy a sacar machete, porque no voy a hacer lo otro en el mismo terreno. Es decir, no voy a estar obligando a la gente a deslegalizarse, ¿verdad? Como tampoco lo voy a obligar a ser amplios. Pero hermano, ¿qué perdemos nosotros cuando una persona se pone afuera, se saca afuera lo que es por dentro? No perdemos, hemos ganado. Hemos ganado. Porque entonces tenemos a la vista lo que hay que ir corrigiendo con la palabra. Antes lo teníamos por dentro y afuera era un saco desde aquí hasta abajo.
Afuera era una santidad aparente. Alguien comentó por ahí, la iglesia tan bonita que iba. Ahora se está descomponiendo. Yo diría que se está componiendo porque está saliendo a flote lo que estaba dentro. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es que la palabra va a ir corrigiendo. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe una cosa, hermano? Que hemos navegado mucho por lo que la palabra ni menciona. Gente que se pelea, esto tiene que ser así. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Viene alguien con una solapa moderna, varón, no hablemos ya de las pobres hermanas y cómo les cae. Hablemos de los varones, y hay varones más coquetos que las hermanas. Yo conocí un varón, hermano, que era ministro. No había vitrina donde no se parara para verse. Y era feo el pobre, más vanidoso que una mujer. Vanidosa, pues. Pues fíjese, hermano, que yo me perdí por estar pensando en ese, que por dónde íbamos. La solapa. Y fíjense que viene alguien con la solapa moderna y le ponen el ojo y dice, miren, a la moda. Y lo miren de pies a cabeza. Hermano, dígame en la Biblia dónde está, qué clase de ropa tenemos que usar los varones. ¿Cuántos centímetros debe tener la solapa? ¿En dónde está? Hebreos 4:8, 7:25. ¿Dónde está la cita? ¿Verdad que no? Entonces a veces nos peleamos por detalles que no están en la palabra. Sí está en la palabra honestidad, no vanidosos ni ostentosos. Eso sí está. Pero aparte de eso, dígame qué está. No con oro y perlas preciosas. Se está hablando de la ostentación, pero no del arreglo. ¿O se está hablando del arreglo? De la ostentación. Claro que hay un límite entre qué será ostentación para uno y qué será arreglo para otro. Pero ese es un límite que el Espíritu le va a dar a cada persona. ¿De qué sirve que usted le quite una ostentación a alguien de encima si es ostentoso siempre por dentro? Amén. Gloria a Dios. Hermanos amados, si nosotros no entramos al verdadero fondo de la santidad, vamos a convertirnos en santulones. Yo no creo en el efecto de la santificación en una exterioridad, pero sí creo que la santidad interior va a traer honestidad y falta de ostentación en lo exterior. No en un día, no en 8 días, pero conforme la palabra va a ir saturando. Qué cosa bella es ver cómo la gente va cambiando de aspecto, pero con la palabra. Pero va a ser con lo que la palabra dice, ¿me entiende? No que ahí viene fulano y tal, le vamos a buscar un versículo. ¿Qué es lo que trae? A ver si, hasta con la concordancia. Son disparos en la mera carne, hermano. Que lo único que van a causar es que la persona reaccione en contrario. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? O sea que el tabernáculo de Gabaón, los gabaonitas, son los rituales. Ahí están en el atrio o en el lugar santo, porque Gabaón no tenía lugar santísimo. Nunca van a sentir la presencia de Dios, pero van a estar de servicio a carne y de carne a servicio. En el atrio, lugar santo, en el atrio. Ahí van a estar alternándose, ahí van a estar todo el tiempo, ¿verdad? Para sentir la presencia de Dios, que se va a sentir en el lugar santísimo, tienen que trasladarse del monte de Moisés, de Sinaí, en
de Gabaón nació. La figura que nos da David, en este caso, cuando decae el tabernáculo de Moisés, es una presencia de Dios que anda buscando donde le den posada. Quizá de ahí nacieron las posadas. Porque también al Hijo de Dios andaba buscando posada. Y no le daban. Al Hijo de Dios le dieron un establo. Y al arca de Dios no había quien le diera su casa. O sea que el desprecio de los hombres lo sintió primero Jehová que Jesús. ¿Quieren mi presencia? No. Los filisteos inmediatamente detectaron que eso era juicio lo que tenía esa caja. Y salieron de ella, ¿me entiendes? Porque no querían juicio. El impío entra en una iglesia y ve la caja del arca de Dios. No le gusta. No, qué aburrido. Y se va. Ahí está, despreció. Pero eso es natural. Pero que un hijo de Dios no quiera la presencia de Dios. Pero vaya usted al sacerdocio de Gabaonita, hermano. Vaya hoy, a ver si quieren la presencia de Dios. No la quieren. Y cuando alguien empieza a sentir la presencia de Dios, dice, váyase a una iglesia donde lloran. Y peor si habla en lenguas. Váyase con esos locos. No quieren la presencia de Dios. Es el arca de Dios ambulante. Nadie la quiere, hermano. Y hubo 4, dijimos ya, etapas. En el capítulo 7 de 1 de Samuel, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab. Ese era otro, ¿verdad? Y la pusieron y situándola en el collado y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Y desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Jehová lamentaba en pos de Jehová. Hasta que el arca de Dios llegó a la casa de Edom, Obed Edom. Siempre lo digo al revés. En la casa de Obed Edom es tipo de la primera etapa de restauración. Porque ahora ya llegó a Israel. Aunque según dicen los entendidos, Obed Edom era un gentil prosélito. O sea, que el privilegio de recobrar el arca para Dios fue de la gentilidad. Y usted sabe que el primero que recobró el arca de Dios para la gentilidad fue un gentil, Martín Lutero. No fue un judío. Porque ese es el primer movimiento y tenemos 4 movimientos. Y eso ya hablamos y no vamos a detenernos ahí. Martín Lutero, el regreso de la palabra, la fe en la palabra. Juan Wesley, el regreso de la santificación. Luego tenemos el movimiento de Pentecostés con el retorno de las lenguas, bautismo con el Espíritu Santo. Y por último tenemos el avivamiento final de cuando David llevó el arca a su casa, el avivamiento de la restauración del cuerpo de Cristo. Muy bien. Ahora usted note, cuando, esto es muy interesante, muy importante, cuando la primera vez que se iba a recobrar el arca, y esto lo podemos buscar, si usted quiere, no sé dónde lo vamos a encontrar, cuando regresa el arca,
David, Segunda Samuel 6. Va a regresar el arca. Y aquí hay muchísima enseñanza. Entonces David, así que vence a los filisteos. Entonces resulta que David quiere traer el arca a Jerusalén, a su casa. Pero David tuvo que conquistar la plaza, tuvo que conquistar Sión, para que nosotros recibamos la presencia de Dios. Tenemos tierra que conquistar. Tenemos que conquistar la fortaleza enemiga. Tenemos que rendirnos a Dios. Tenemos que ponernos a disposición de Dios. Y luego, y esto es lo que quiero señalar para hacer el tema, va a regresar la presencia de Dios otra vez a su casa. Miren qué interesante. David, en vez de ver la palabra mundo y que no son, en sus métodos, ¿qué hicieron los filisteos para traer el arca? Venía en un carro nuevo y venía con unos bueyes. Consíganme un carro nuevo y mejor, dijo David, más bonito. Y consíganme unos bueyes que no hayan sido usados. Copia. Pero mire, hermano, ¿por qué no vio la palabra? ¿Por qué no estudió la palabra si habían instrucciones precisas para retornar el arca, para llevar el arca? Pero no, la tradición se impuso y entonces empezó a hacer su plan, hasta eligió quienes iban a llevar las trompetas y quienes iban a cantar, los cantores, todo eso. Y entonces empezó la fiesta. Y llevan el arca de Dios. Y dice, David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba, no estaremos leyendo la segunda. La segunda es 6:14. No, yo quiero leer donde está la primera. 6:5. Muy bien. Y David y toda su casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterio, panderos. Mire, y estaba equivocadísimo. Esa es la fiesta en la carne. Cuando no estamos apegados a la palabra, vamos a hacer como que tenemos fiesta y se parece a la otra, pero es en la carne. Instrumentos músicos y no hay avivamiento. Puede haber hasta danza y no hay avivamiento. Puede haber todo lo que usted oye en las reuniones ruidosas tipo pentecostal. Y no hay arca. Perdón, no hay arca en su lugar, en el orden del Señor. Lo que hay es muerte. Porque el que tocó el arca para ayudar al arca, mire hermano, el arca se iba a caer y la detuvo para que no se cayera, se murió porque vio para dentro del arca. Porque las manos incircuncisas, no digamos incircuncisas, las manos manchadas, lo que no es en el orden del Señor, lo que es en la carne. Pérez Usa no era sacerdote y tocó el arca y murió. Eso quiere decir, hermano, que el que no es sacerdote y está en cosas santas, ese se va a morir. Ese Dios no tiene nada con él y lo va a matar. Si no literalmente, lo mata en todo sentido espiritual. Es exclusividad del sacerdocio. O sea que lo primero que tenemos que saber si vamos a servir en la presencia de Dios es si somos sacerdotes. Y usted debe saber una cosa: en el nuevo pacto todos somos sacerdotes. Todos, los de la banca y los de arriba. No hay nadie que no sea sacerdote. El que no es sacerdote no es del pacto. Amén. Muy bien, entonces ahí está la muerte en el camino del arca. Hermano, nótelo.
¿No eran buenas las intenciones de David? ¿Cómo no? ¿No estaba danzando con toda sinceridad? ¿Cómo no? ¿No estaba él gozándose en su cuerpo de esa fiesta que llevaban? ¿Cómo no? ¿No tocaban con todo su corazón los flautistas, los trompeteros? ¿Cómo no? Pero no iban en el orden de la palabra. Por eso yo he gritado de 18 años. Si no estamos en la base de la palabra, no hay avivamiento, les digo yo. ¿No les he dicho eso por años? El verdadero avivamiento es estar en la palabra. Y de ahí para allá las emociones, si usted quiere. Pero emociones sin palabra, ¿para qué? Para que también se emocione uno en el estadio. Mira cómo me emocionaba yo. ¿Qué hay de las emociones de los goles del año 50? Ni recuerdo. Al salir del estadio, ya iba uno bien enojado. Después de estar ahí, ¿verdad? Emociones baratas. Yo no quiero traer a un pueblo que se emocione y bien emocionado sale del templo y baja su nivel. Y estamos aprendiendo. Es posible que lo estemos haciendo. ¿Qué tuvo que hacer David para que la fiesta fuera real? No fue pedirle perdón al Señor. Perdóname, Señor, porque lo he hecho en la carne y seguir de largo en el mismo desfile. No, volver a empezar. A ver, vio la palabra. ¿Cómo es que se lleva el arca? En los hombros de los sacerdotes. ¡Oh! ¡Qué diferente! Y fíjense que los bueyes nuevos que llevaban el arca significa cuando se pone el trabajo de Dios en neófitos. Ahora agarran para cualquier lado. Neófitos. Bueyes que nunca hubieran sido puesto yugo. O sea, novatos. Y usted se fija que en las iglesias tradicionalistas, donde no hay presencia de Dios, nada de eso, generalmente los novatos los ponen, dicen, pongámoslo de copastor o de pastor, para que no se nos vaya al mundo. Dice. Pongámoslo de anciano, dice, a los 13 años. Pongámoslo de anciano, dice, hay que darle algún privilegio. Dice. O sea que el privilegio es para los que quieren pecar, dice. Para que no se vayan abiertamente a pecar, se quedan pecando por dentro mientras están en el puesto. Y a veces ni se aguantan. Y al salir del puesto, dice, hoy sí, dice. Los privilegios son de Dios. Y deben ser como un galardón a la santidad. Amén. Bueno, entonces David, ¿qué hizo? Volvió a empezar. Y entonces David llevó con alegría el arca de Dios. Y cuando llevaban el arca, sacrificaban cada 6 pasos. Y David danzaba 6:14, danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y oiga, hermano, y David estaba vestido con efod de lino. ¿De dónde David con efod? Si no era sacerdote. Esto fue lo que a mí me impactó. Ni se lo quise preguntar al hermano Marvin. Dije, no voy a hacer que me adoctrine el hermano Marvin. Me dijo, ¿y por qué David tenía efod? Usted sabe que el efod era solo del sumo sacerdote. Y luego me dijo el Señor también por qué entraron todos los demás sacerdotes al arca. ¿Hasta dónde estaba el arca? Si solo entraba el sumo sacerdote. Y también me habló el Señor respecto a por qué David, siendo de Judá, era sumo sacerdote. Porque está tipificando al otro David, al hijo de David que iba a venir, que era de Judá también, y que no podía, si él estuviera en la tierra hoy, en el tiempo de la gracia,
Jesús. Si Jesús de Nazaret, dice Hebreos, estuviera en la tierra hoy, no podría ser ni sacerdote, mucho menos sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque sería que entonces al estar todavía en la tierra y no haber muerto, estaría en pie el sacerdocio de Aarón. Y el sacerdocio de Aarón tenía que ser de Leví. Y el sumo sacerdote tenía que ser de Leví. Entonces Cristo no hubiera podido ser sumo sacerdote. Pero como cuando Él vino y murió, y se canceló el otro sacerdocio, para poner un nuevo sacerdote, según el orden nuevo de Melquisedec, entonces, cambiado el sacerdote, fue cambiada la ley. Y fue puesta la ley de la gracia. Por eso David pudo usar efod, porque eres figura, un paréntesis de gracia. Y entonces David danzando y David entrando al lugar santísimo, es Cristo Jesús delante de todo su pueblo sacerdotal, cantando y alabando a Dios como lo tenemos que hacer nosotros. Hermano, cuando nos reunimos aquí, en medio, adelante, digamos, pandero en mano, instrumento en mano, lo que sé yo, ¿cómo? Está Jesús alabando al Padre. Por eso nos tenemos que poner a tono con Jesús alabando. No puede estar Jesús alabando de una manera y otro grupo allá alabando de otra manera. Vamos a alabar unidos. ¿Cómo estaba el sacerdote David con su efod, danzando con toda su fuerza? Y todos los demás, ¿cómo estaban? ¿Sabe quiénes iban detrás de él? 120. ¿Y sabe cuántos llevaban el arca? 8. ¿Y sabe cuántos se salvaron en el arca de Noé? 8. Porque 8 es número de reinicio. Nueva era. Y la nueva era se empieza con 120. 8 adelante, nueva era. 120 enseguida, el inicio con 120. ¿Y cómo empezó el inicio del nuevo pacto? Con 8 en el arca. Es decir, Noé, perdón, ya lo confundimos todo. ¿Cómo empezó el reinicio de la iglesia? Con nuestro Señor Jesucristo adelante, nuestro sumo sacerdote, nuevo sumo sacerdote, ya no según el orden de Aarón, sino un nuevo sacerdote según un nuevo orden que llevaba 120 enseguida, y después toda la algarabía de sacerdotes gritando y danzando y cantando y salmeando y haciendo todo lo que el Señor nos ordena que hagamos. Hermano, ¿cómo? Es idéntico a la iglesia. 120 en el aposento alto. Ahora note, se queda en Gabaón el tabernáculo de Moisés, y se quedó en Jerusalén el templo, y en un aposentito 120. ¿Qué está diciendo el Señor? Ya no es aquí, es acá. No sé si me estoy explicando. Ya no es en el tabernáculo de Moisés, ahora es en el tabernáculo de David. Hermano, cuando nosotros entendamos esto, vamos a hacer la alabanza, la adoración, todo a la manera de David. Porque ahora, de ninguna manera, estamos en el tabernáculo de Moisés. Los pobres sabáticos les cae aquí a cada rato. Cambiado sacerdote, cambiada la ley. ¿Y ellos quieren estar en la ley de Moisés? Y fue cambiada la ley. Y fue cambiado el sacerdocio. Qué bien se ve que no están en este sacerdocio. Ahora nótelo, hermano, por favor. Cuando el arca de Dios fue puesta en su lugar, en el tabernáculo de David, en el monte de Sión, cesaron los sacrificios. Habían ido sacrificando y todo, pero cuando ya la colocaron, se acabaron los sacrificios. ¿Y qué empezaron a hacer? Ya no hubo incienso, ya no hubo panes de la proposición, ya no hubo nada. Lo que hubo era oración y alabanza.
El incienso, la alabanza, la oración. ¡Qué maravilla! ¿Qué era lo que tenía que hacer David? Nada más salmear desde la mañana hasta la noche. ¿Qué tenía que hacer? Oír la voz de Dios desde el arca. ¿Qué tenían que hacer? En un culto perenne, continuo. Oh, hermano, qué diferencia. Con toda clase de instrumentos que David diseñó. Fuera los conjuntos mundanos. ¿No los diseñó David? A mí me han preguntado, hermano, ¿por qué se pusieron tan drásticos contra los conjuntos? El Señor nos ha mostrado, he dicho yo a estas personas, que si vamos a entrar en una restauración total, vamos a entrar en una restauración en que los instrumentos a usar van a ser a la manera de los que usó David. ¿Por qué? Porque David no los inventó de su propia cuenta, fue inspirado. Y entonces, todos los címbalos, y nos vamos al Salmo 150. Por eso es que, hermano, cuando vemos los salmos, vemos que los salmos son una cosa bella, ¿verdad? Pero dicen, esos son del Antiguo Testamento. Hermano, los salmos fueron escritos para alabar en el tabernáculo de David. Y usted sabe que en el Nuevo Testamento, dice salmead. Si fuera del Antiguo Testamento los salmos, no diría salmead en el Nuevo, diría cantad himnarios en el himnario Elim. Porque va a haber cantos con el entendimiento, con el himnario Elim, aquí. Pero van a haber cantos en el espíritu, salmeando. Aleluya. 150. Con bocina. 153. Con bocina. Esos son trompetas. Trompetas, hermano. Pero trompetazo despertar a los hermanos. Salterio y arpa. Hay que ver los instrumentos que se comparan a estos ahora modernamente. Con arpa y salterio, con pandero y danza. ¿Dónde está la danza? Aquí está la danza. ¿Y dónde se tiene que hacer? En el tabernáculo de David. ¿Dónde está el tabernáculo de David? Aquí está. En cada uno de ustedes está. ¿En dónde? En el monte de Sión. Monte de Sión es el monte de la gracia. No os habéis acercado al monte Sinaí, sino al monte de Sión. No al monte que humea y caen muertos, sino a las millares de ángeles que adoran a los justos hechos perfectos, a los primogénitos inscritos en los cielos, al Señor Jesús, juez justo, hermano. Sí, una diferencia de la noche al día, hermano. Porque vamos a estar tiesos en el tabernáculo de Moisés. Si ya botaron el tabernáculo, nosotros todavía con cada tabernáculo. Ya lo botaron. Con cuerdas. Ahí caben todas las guitarras. Y guitarras electrónicas, siempre que no le pongan mucho volumen. Porque no dice que cuerdas que no tengan lo electrónico es para darle más sonido, ¿no? Lo que pasa es que le hacen ahí, eso ya es esa parte, ¿no? Eso no. Le hacen arreglos, no sé cómo, y distorsión, no, eso no. Sonando cuerda, que suene bien, que se oiga bien. Como al piano, que se le pone micrófono, como al órgano, que se ponen bocinas. Címbalos, cuerdas y flautas. Son instrumentos de viento. No se fija usted como ya con un poquito más de instrumentos, cómo se siente ya. Y cuando haya 200 tocando de arriba y 100 tocando abajo. Y los demás cantando a todo pulmón, pandero en mano y danzando, nos cuelgan, hermano. Aleluya. Pero de ahí colgados nos vamos. Címbalos
que no suenen mucho, dice, ¿verdad? Resonantes, que retumben, quiere decir. ¿Usted se imagina que ese desfile del centenario hubiera sido así? Pero ese fue según el carro nuevo. Que hubiera sido así. Yo no sé quién ya le iba a decir quién iba a ir convirtiéndose por ahí, pero mire, ¿quién no hubiera quedado, hermano? Que hubiera ido adelante todos los pastores danzando, hermano, y yo a la cabeza. Llego sin libras de peso ya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Con címbalos resonantes. Címbalos de júbilo. Con batería. La explicación sobre la batería es que el Señor ordenó tambores, pero no instrumental que concentrara movimientos espásticos y que concentrara el ritmo en el conjunto y no en la presencia de Dios. Es decir, que la música sea como algo que nos lleve y no que nos deje viendo la música. ¿De acuerdo? Es decir, si hay un conjunto que está llamando la atención bien así calados y bien, ¿a quién estamos mirando? Al conjunto. Al conjunto. Y la música en la iglesia tiene que ser para llevarnos a la presencia del Señor. Inclusive, yo creo que en las primeras filas se tienen que sentar los que van a tocar. Que ni los miren tocando arriba. Tocando para el Señor. Ahí, abajo. Abajo. Porque lo que tenemos que ver nada más la música que nos transporte, que nos eleve, que nos eleve. Los músicos hay que bien como usted, pero que estén santos. ¿Me estoy explicando? Pero no el músico que esté tan exhibiéndose, hermano. Vamos a traer a Rubinstein, que ya se murió. ¿Seguro? Tiene que ser algo distinto. Amén. Bueno, entonces, hermano, ya vamos a terminar la parte expositiva. Quiere decir que mi querido hermano, que al llegar, ya esa es otra cosa linda, hermano. Ya está el tabernáculo de David ahí y está el arca. Ahora no hay reglamento para entrar. Ya no es una vez al año, ya no es, será usted sumo sacerdote, nada. Sencillamente nada más estar en el sacrificio antes de entrar en Cristo. Y entonces entraban todos, si quería estar alguien todo el día ahí, toda la noche, ahí se estaba, en el patio de la casa de David. Ahí era donde David amanecía, dice, despertaré al alba con su arpa, salmeando, rodeado con centenares de músicos, porque había músicos de turno, dirigidos por Asaf. Ese Asaf debe haber sido la orquesta completa, hermano. Y dice que los examinaban, los que fueran adecuados, aptos, y los vestían de lino y empezaron a cantar. Eso debe haber sido bello. ¡Qué voces, hermano! Los ángeles bajaban, los querubines que estaban ahí así, yo creo que se movían. Y adentro del arca, aquí viene la parte teológica, adentro del arca, continuamente en el patio de la casa de David, estaban las tablas de la ley, el vaso del maná,
y la vara de Aarón. ¿Qué es eso? La Trinidad. Óigalo bien. Dios Padre en la ley, Dios Hijo en el maná, y Dios Espíritu Santo en la vara que vivifica, que reverdece. Lo que da vida a lo seco es el Espíritu. Ahora bien, cuando adoraban y alababan y todo eso, estaban pensando que se tenían que mantener en la palabra, que el testimonio del Cristo vivo estaba ahí lo miraban, el maná, no un mito, algo que descendió del cielo a la tierra y fue vida, y fue alimento, y fue sostén. Cristo, porque él dijo, yo soy el verdadero maná, el verdadero pan. Cuando alguien quería sacerdocio, es decir, trabajo, le decían, ¿cómo no? Es como que si le hubieran dicho, ¿cómo no? Traiga su vara, vamos a ponerlo ante la presencia de Dios. Reverdeció, si tiene vida nueva, adelante el sacerdocio, al trabajo. Si se queda seco, ¿para qué un sacerdocio seco? Si Aarón no le reverdece la vara, lo destituye. Esa fue la diferencia con las otras varas. Las otras varas se quedaron secas, eran aspirantes a sumos sacerdotes. 12 varas. En cuenta la de Aarón. Como dudaban de que Aarón hubiera sido llamado por los defectos que tenía, por las fallas humanas, dijeron, no, ese no es llamado por Dios. Traigan las varas. ¿Quiénes son ustedes? ¿Ustedes aspiran a sustituirlo? Sí, somos príncipes de Israel. Muy bien. ¿Cómo no? Traigan sus varas. Envíen su solicitud en papel sellado de 10 centavos. Y ponían la solicitud, las varas, ante la presencia de Dios. El que va a seguir en el sumo sacerdocio es el que Dios reverdezca, el que Dios toque, el que Dios le dé vida, al que Dios le da respaldo, al que Dios le da su espíritu. Y sacaron las varas, y solo la vara de Aarón había reverdecido. Entonces todos se fueron con su vara seca. Pues, no hay más remedio. El año entrante, en retrasadas, me examino. Así es la cosa, mis queridos hermanos. Muy bien, entonces vamos a estar en el sacerdocio gabaonítico o sionítico. Ahora, lo que yo sí le quiero decir es que vamos a tener paciencia, porque muchos han tenido paciencia con nosotros, con los gabaonitas. No gabaonitas, gabaoníticos, porque gabaonitas eran aquellos engañadores. Gabaoníticos, aunque eran de la misma especie. Pero gabaoníticos quiere decir trabajando en el tabernáculo de Gabaón. Rituales, conservadores, tiesos, digamos. Vamos a ser pacientes con ellos mientras se esté enseñando. Pero yo le digo una cosa, hermano, y de una vez lo vamos a saber. Es mejor saberlo de una vez. No vamos a poderle dar participación a gabaoníticos. ¿Sabe por qué? Porque nos van a hacer gabaonitas chiquitos. Van a enseñar lo que ellos tienen y nosotros vamos a darle participación al sacerdocio sionítico que esté de acuerdo con este lineamiento, porque es una restauración total, hermano. Así es. De tal manera que la paciencia que vamos a tener no estarlos señalando, no estarlos marcando, ni cosa que se parezca. Déjenlos, porque se van a ir desarrollando. Habrá unos que de una vez van a decir, pues me voy de una vez antes de que me saquen. Solo me avisa a qué iglesia se va a ir y le hago la transferencia. Toda libertad. Aquí no hay nadie que se va a ir.
Por acá las dudas. Sí, hermano. Me va a permitir que le explique por qué en un minuto. Porque no podemos estar enseñando dos cosas diferentes al mismo tiempo. Más de alguna persona se ha ido ya a raíz de esto y nos anda vilipendiando por todos lados, hasta por radio, los días lunes, en la mañana, no le digo la hora. Pero nos anda vilipendiando, diciendo que aquí tenemos confesionario, que obligamos a la gente a la administración, que los pecados ya han sido perdonados y que esta es una herejía de nada. A esta pobre persona yo la llamaría y le diría, bueno, anda acá, usted está limpia, totalmente limpia, no tiene ningún pecado. Pues no tengo ningún pecado, pues miente. Porque primera de Juan dice que el que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Cristianos, está hablando de cristianos. Entonces, media vez tengamos nosotros resbalones y fallas de pecado, necesitamos administración. Claro, el Señor, y eso lo debo decir por punto aclaratorio, el Señor perdonó ya los pecados del pasado. Completamente, dice en Colosenses, que todo lo que estaba, las acusaciones que teníamos nosotros, han sido clavadas en la cruz. Y perdonados todos nuestros pecados. Yo se lo voy a leer. Pero, ahí viene el pelo en la sopa. Colosenses, antes de Tesalonicenses, después de Filipenses. Colosenses 2, 13. Y a vosotros, cristianos, ¿verdad? Iglesia. Y a vosotros, estando muertos en pecados, es cuando éramos impíos, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Eso ya es cristiano ya. Juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Así que no debemos nada desde el momento que llegamos a la cruz de Cristo. Muy bien. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Quedó anulado eso. Se quedó anulado. Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados. O sea que el Señor dominó eso. Y luego dice en el verso 16, por tanto, nadie os juzgue. ¿Me entiende? Muy bien, ahí dejemos. Ahora oigan. Pero también dice en el 18 que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciendo si empieza a hablar. Lo que está diciendo claramente es que nosotros, hermano, al venir a la cruz y venimos completamente cancelados de pecado, empezamos a darle lugar a los pecados. Tenemos que confesarlos, tenemos que sacarlos y luego las consecuencias del pasado repercuten en nuestra personalidad. No estamos hablando de pecados, estamos hablando de deformaciones de personalidad a consecuencia de los pecados ya perdonados. Entonces le tenemos que preguntar a la persona, no fue disparo, hermano, no tenga pena. Así creí yo al principio. Tenemos que preguntarle a la persona, usted en el pasado, ¿qué tiene que ver el pasado? ¿Cómo no? Sí tiene que ver. Porque, por alguna razón, el Señor no quita las consecuencias del pasado automáticamente cuando llegamos a la cruz. Ejemplo, para que no le quede ni la menor duda. Como consecuencia del pasado usted adquirió una enfermedad tremenda. Viene a Cristo, se convierte y esa asquerosa enfermedad continúa. ¿Sí o no? ¿O no es así? O automáticamente se sana. Hay casos, pero no es la regla general. ¿Qué se necesita para que haya sanidad para esa enfermedad? Que haya una preparación en el sentido de una nueva dosis de
fe para que esa enfermedad sea cancelada. ¿Me entiende? ¿Me entiende, hermano? Igual es con cualquier otro pecado, cualquier otra consecuencia de pecado. Entonces viene el ministro y le empieza a ministrar del pasado. Porque del pasado saca ese su ensimismamiento. Del pasado saca ese su carácter. Del pasado saca un montón de cosas. Pero no se está ministrando al pecado del pasado, porque está cancelado. Se está ministrando a las huellas del pecado. Eso lo ordena el Señor. Sin menoscabo de que ya de Cristo para adelante nosotros cogemos cosas por abrir puertas. Y yo voy a cerrar la exposición diciéndole esto. Una persona me interrogó y me decía, hermano, un pastor, hermano, ¿es cierto que ustedes están haciendo algunas cosas un poco extrañas? Mire, hermano, le dije, sencillamente lo que estamos haciendo es echando fuera demonios que me parece que Cristo fue el que dio la orden, hermano. Me dijo, no, sí, Cristo dio la orden de echar fuera demonios. Pues eso es lo que estamos haciendo. No, pero es que fíjese que dicen que en cristianos y en ungidos. Un momentito, hermano, un momentito. Mire, nosotros estamos echando fuera demonios de donde estén. Usted le queda la responsabilidad de averiguar si son cristianos, si son ungidos. Le dejo la tareita si usted quiere. Mientras yo echo fuera demonios de donde estén. Porque a mí no me dijeron, echa fuera demonios y averigua primero si son ungidos. Y averigua primero si son cristianos. Si no, me mandó a decir, en mi nombre echa fuera demonios. ¿Sí o no? Entonces le dije, fíjese que eso es lo que estamos haciendo. No, pues eso está bien, me dijo. Nosotros también de vez en cuando lo hacemos. Yo sé que nunca lo hacen, pero dijo de vez en cuando. Entonces le dije, hermano, entonces ¿cuál está la diferencia? Pues tal vez la diferencia está, hermano, en que se está ministrando a los cristianos, me dijo él. Entonces le dije, hermano, si usted viniera a ver cuando se echan fuera demonios, ¿quiénes son los que están ahí? Usted tendría que pensar 2 veces en criticar. Porque sencillamente al echar fuera demonios se evidencia que el cuerpo de las personas que dan puerta, el diablo lo anda preguntando quién es, porque se le da derecho. Otro detalle, ese es el detalle último. Hermano, cuando Dios le dio discernimiento a los ministros de la iglesia, ¿para qué cree usted que le dio discernimiento, hermano? Si no van a haber espíritus inmundos dentro de las congregaciones. ¿Le daría discernimiento a los ministros que van a edificar la iglesia para ir a discernir espíritus en la calle? No, en la calle todo está parejo. Le dio discernimiento para enfrentar a Ananías y Zafiras. Le dio discernimiento y palabra de ciencia y palabra de sabiduría para enfrentar Simones el mago, convertidos. Le dio discernimiento y le dio todo eso porque el pan de la liberación es para los hijos. Aleluya. Una base inconmovible. A mí me saltó el rema, me dijo el Señor en el rema de la palabra. Si con las migajas liberé a la hija de la sirofenisa, ¿qué haré con todo el pan con el que quiera ser libre de mi pueblo? Cómaselo cabal, hermano, no le deje a nadie. Écheselo todo, que aparecerá otro pan ahí nuevo de todo mundo, para otro. Amén. Entonces, hermano, como el tema es la restauración y estamos hablando en detalle de por qué cayó el tabernáculo de Moisés, por ritualistas, por pecadores inconfesados, no cometamos esos mismos errores. Traigamos el arca de Dios a nosotros, o vayamos con el arca de Dios
en el orden que Dios estableció y vámonos en tropel, cantando y alabando al monte de Sión con nuestro David. Esa es la invitación que le hago. El que se quiera sumar, vamos a decir como dijo David, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová, iremos. Y los que no pueden ir o no quieren ir, pues lo vamos a sentir mucho, que vayan al tabernáculo de Moisés y que estén ahí sin música, sin instrumentos, sin presencia de Dios, con ritos, con ceremonias. Hermano, qué aburrido. Mejor sálgase de ahí y dance juntamente con nosotros. Amén. Y amén. Duda con respecto a Samuel. Dice que Samuel era profeta, sacerdote y juez de Israel, y que era de la tribu de Efraín. Entonces mi duda es a quién podría, o figura de quién podría ser Samuel, digamos, en este caso. Yo pensaba que podía ser de los que adoran en el tabernáculo de Moisés. Yendo un poquito más al fondo de la cuestión, aunque esta área del tabernáculo de David no tiene que ver con Samuel, sí tiene que ver la figura de Samuel. Samuel hace el papel del Espíritu Santo en este sentido. Estaban los jueces, en el libro de jueces que después sigue Samuel, entonces los jueces eran avivamientos esporádicos. Gedeón, Sansón, Fulano, Sultano, Endano. Entonces vino Samuel y tomó todo eso y lo aunó en el reino para poner un rey. Entonces tipo del Espíritu Santo juntando a su pueblo para entrarlo al reino. Porque desde que Moisés fue jefe único, siguió Josué, entraron en desbandada y cada quien hacía lo que bien le parecía, dice la Biblia. Y se suscitaban jueces. Entonces vino en regresión, entonces Samuel trajo la restauración. Entonces Samuel trajo la restauración del reino, es el Espíritu Santo uniendo a su pueblo, pero luego les dice, ¿quieren ustedes a Dios con su rey que les va a poner? No, esa es la apostasía. ¿Y que haga quién quieren? Queremos rey. ¿Y cómo lo quieren? A nuestra manera, como las demás naciones. Entonces les traían un rey conforme al corazón de Dios que se llamaba David. Entonces Dios le dijo, no, dales gusto. Entonces como que le dijo a David, espérate David. Y les puso a Saúl. Saúl es el anticristo. El hombre conforme al corazón del hombre. Perdón, el rey conforme al corazón del hombre. Y le reservó el rey conforme al corazón de Dios. Y hasta que cayó Saúl, entonces les presentó al rey conforme al corazón de Dios. Esa es la venida de Cristo. Va a venir, hermano, a destruir al anticristo. Y entonces después entra Salomón. Ese es Cristo en el milenio. Aleluya. Esto es tremendo. Podríamos irnos por ahí, pero déjenos ahí, hermano, porque si no la cosa, agarramos otro estudio y... Amén. ¿Otra pregunta por ahí? Sí, hermano, mi pregunta, antes que nada, es si, bueno, el Señor Jesús está en completo acuerdo con el Padre. Entonces, si el Padre predestinó a ciertos hijos, entonces, si el hijo no puede ser un fracasado, entonces, si Él vino a morir por todo el mundo, o vino a morir por los que estaban predestinados, ¿en qué forma podría explicar? Ya que estamos, lo que le quiero preguntarse, como usted dijo hace un momento, que cambió el sacerdocio, ¿verdad? Sacerdote. Entonces, si hubo un cambio en el pacto del hijo con el padre para que el hijo pudiera... No, en el... Bueno, le quiero decir pues en lo que él le había predestinado que le iba a dar. Ordenarlo. El pacto antiguo era un pacto de Jehová con su pueblo, con la gente
gente que quería salvar. Pero ese pacto fue en figura de lo que iba a ser, era una preparación para el pueblo de lo que iba a ser el pacto nuevo. Porque nadie ni en ningún pacto se ha salvado si no Dios lo ha salvado. Nadie. Quiere decir que ninguno que estuvo bajo la ley pues se salvó cumpliendo la ley, no la cumplió nadie. Pero no vamos a negar que hubo salvos antes de la ley, antes de la gracia. Entonces, como hubo salvos, ¿cómo se salvaron? Se salvaron porque el Padre les dio la gracia para salvarlos. Entonces viene el nuevo pacto. El nuevo pacto es una nueva dimensión de trato de Dios con el hombre. ¿Para qué? Para que por gracia sacar a un nuevo pueblo. Entonces el Señor ya no vino por todo el mundo, hermano. Miren, lo vamos a hablar claro. No podía venir por todo el mundo, porque si Él hubiera querido venir por todo el mundo, salva a todo el mundo. Lo voy a ejemplificar. ¿Por qué razón no vino Dios en su primera venida como vendrá en la segunda? Expliquémoslo. En la segunda venida, ¿cómo va a venir? Va a venir rasgando el cielo y hasta el diablo se va a arrodillar. ¿O no? Porque va a venir irresistible, hermano. Pero va a venir a juzgar. Pero ¿qué tal si el Señor hubiera querido salvar a todo el mundo? Solo viene así, hermano. ¿Por qué vino semioculto en la primera venida? ¿Y por qué se manifestó lo suyo nada más? Porque no venía a salvar a todos. Esa es la respuesta. Ahora, usted me preguntará, pues, porque si no, yo oí una palabra por ahí que me da un poco de miedo, eso es fracasar el hijo. Si el hijo viene a intentar salvar y la mayoría se pierde, eso sería un fracaso. Pero él vino a salvar lo que el Padre le dio que salvara. Y de lo que el Padre le dio, ni uno solo se perdió. Es un Cristo triunfador. Los que el diablo se lleva, ni se lo lleva, los que el diablo acompaña, porque también él es reo, se los acompaña porque el Padre los desechó. Ahora, ahí viene ya el gran misterio. Desde que hay escogencia, desde que hay selección, y la Biblia lo grita, hay desechamiento. ¿Cómo usted me explica que Dios selecciona sin dejar a otros sin seleccionarlos? ¿Verdad que si hay selección, tiene que haber uno tomado y otro dejado? ¿Amén o no? Si no, no hay selección. Pongámoslo en una clase de señorita, de alumnos de una maestra. Seleccióneme 10 que van a representar la clase. Una clase de 100 alumnos. 90 fueron dejados. Y 10 fueron tomados. Ahora bien, la señorita los seleccionó por cualidades. El Padre dice que nos seleccionó porque Él dispuso salvarnos. Y que yo creo, hermano, que Él oculta cualidades porque no las tenemos. Y por no lastimarnos no nos dice de una, bueno, a veces nos dice, lo peor tomé. Y aunque no muy nos gusta oír eso, ¿verdad? Yo preferiría oír, lo mejor tomé, y saldría cantoneándome por la calle, ¿verdad? Pero cuando me dicen, lo peor tomé, ya salgo yo por la calle, ya voy por ahí, ¿verdad? Es para humillarnos. Pero realmente, hermano, Dios de 100 reos, dispuso indultar 10. Y los otros reos condenados. Ahora, me dirá usted, pobrecito los otros condenados, pero si eran reos. ¿Qué agravio le hace al reo que van a condenar? ¿Qué agravio le hace que a otro sea perdonado? No le hace ningún agravio, porque el otro va a pagar lo que debe, ¿no? Hermano, es un misterio tremendo. Pero tengámoslo de una vez claro, para mí el Dios que yo conozco,
El Dios que percibí por la Biblia es un Dios así, soberano. Un Dios que no está peleando con el diablo. Si el diablo, ¿cómo va a aguantar pelear con Dios? No está peleando con el diablo cada alma. El diablo se lleva 3, 4, Dios arrancó una. El diablo se lleva 20, Dios cogió 2. No, hermano, deséchelo de una vez. ¿Cómo va a ser eso? Dios dice, salvo a este otro. Nosotros los deja ahí y el diablo los coge. Duro decir eso. Pero oiga, hermano, vino Cristo a morir por muchos. Isaías. Yo le busco San Juan 6, 39 y 40. Y listos. Y el 44. ¿Qué dice Isaías 53? Muchos, no todos. Y de esos muchos llevará la iniquidad. Uno dice así. Ahora oiga esto. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, San Juan 6, 39, que de todo lo que me diere, si le dio todo el mundo, no se perdería ni uno del mundo. Pero de los que me dio, no le dio todos. De los que me diere, no pierda yo nada. ¿Y cree usted que perdió alguno? Entonces hubiera fallado. No perdió nada, sino que los resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos los que vengan, enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, pero el que no oyó, no. Pero todo el que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Todo aquel que aprendió del Padre, que el Padre lo tocó, lo lleva al Hijo. Porque el Hijo es el Salvador. Pero el que no lo tocó el Padre y no viene a Él, no se salva. ¿Qué dice? Es que repito eso, si Cristo hubiera venido a salvar a todos, la pregunta mía es, ¿por qué no se manifestó a todos? Y usted me la resuelve. ¿Y por qué tuvo el sumo cuidado de que resucitado no lo viera ni uno de los que no eran de Él? ¿Por qué? Si quería salvar a todos, hubiera empezado, mire hermano, yo, que soy un mortal, resucitado, ¿sabe qué hubiera hecho? Empiezo por convertir a todos los grandes de la tierra que lo juzgaron. Y me le aparezco a Herodes. Y le digo, Herodes, aquí estoy resucitado. ¿No me quieres conocer? Yo soy el Salvador del mundo. Ahí cae Herodes. Pilatos el siguiente. Todavía con las manos mojadas. Y sigo con Caifás, Anás, toda la corte. Y ellos hubieran sido los más grandes predicadores. Resucitado el Hijo de Dios. Él me habló. Pero ¿a quiénes de ellos les habló? Y a mí me conmueve que no va a ninguno de ellos y va detrás del negador de Pedro. Lo negó 3 veces y lo alcanzó. Pedro no quería ver al Señor, hermano. Le dijeron, resucitó. La regañada que me va a dar. No, ¿verdad? Hermano, qué Señor más lindo. Fíjese que no lo regañó. Le dijo nada más, ¿tienes algo que comer ahí? El regaño le va a dejar para después de la comida. Y
después lo llamó. Y ahí sí, Pedro se preparó, hermano. Aquí me cae, dijo. ¿Me amas? Mire qué regaño. No, hermano, eso es cuestión aparte, ¿verdad? Mejor sigamos con las cosas. Me voy a poner tierno.